Buenas noches, David. Qué gusto poder entablar comunicación un poco más directa contigo por este medio. Actualmente me encuentro en la ciudad de Tarapoto y saludo a todas las personas presentes en este Congreso de Historia, Arquitectura, Arte y todos los temas que se han sustentado. Muy bien. Tengo el alto honor de poder sustentar mi investigación con respecto a restauración borbónica urbana, el virrey Manuel de Amat y Joniet, reformas e ilustración. La línea de investigación es Historia y Conservación, perteneciente al histórico cultural urbano y arquitectónico. Tiene un carácter historiográfico, también ontológico y axiológico. Una introducción. A principios del siglo XVI, España era una gran potencia con la conquista de América y la extracción de los recursos de los nuevos virreinatos creados por la corte del rey de España, Carlos I, también conocido como el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. La dinastía que gobernaba tanto la península ibérica como sus dominios fueron los Habsburgo. Esta dinastía venía de la Casa Imperial de Austria y su sede se encontraba en la Corte Imperial de Viena, en las cuales la dinastía de los Austrias gobierna de 1532 hasta principios de 1700, con la muerte del último rey de los Austrias o los Habsburgo Carlos II, conocido con el epíteto del hechizado. En ese contexto, la península ibérica tenía las Filipinas y también a los dos virreinatos más grandes, que fue el virreinato de la Nueva España, actual México, y el virreinato del antiguo Perú, de las cuales en este periodo de tiempo se consideraba los estilos y filosofías artísticas culturales, el estilo renacentista, seguida por el barroco. Esta es una línea de tiempo del reformismo borbónico urbano en España, ¿no? Pero con una línea de sucesión seguida desde 1701 hasta 1788, de las cuales eh, a principios del siglo XVIII España se había rezagado hacia los nuevos avances científicos y a todos los términos a la de la Ilustración. En ese contexto, a la muerte del rey Carlos II, el hechizado, se inicia el conflicto bélico denominado Guerra de Sucesión Española, de las cuales se enfrenta a las tropas del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico en contra de las tropas de Luis XIV, el Rey Sol. El conflicto Guerra de Sucesión Española duró 13 años. Fue una guerra cruenta y larga, y en ese contexto finaliza con el Tratado de Utrecht en 1713, de las cuales se embiste al bisnieto de Luis XIV, el rey Sol, a Felipe Duque de Anjou como Felipe V, el primer rey de la dinastía borbónica en España. En ese contexto, de a partir de 1715 a 1745, Felipe V vio que España estaba rezagada hacia los nuevos avances científicos, a todos los términos de la Ilustración, existía una decadencia eh, del imperio, escenario de precariedad, atraso, corrupción por parte de las autoridades virreinales y sobre todo sus dominios se veían en un mal estado. Hasta su muerte en 1745 inicia las primeras reformas, como fue la creación de algunos nuevos virreinatos y unas nuevas capitanías generales, ¿no? En ese contexto, en 1745, con Fernando VI de Borbón, ingresa y continúa con el plan de reforma otorgado por su padre, ¿no? Y era la escolástica la principal corriente filosófica predominante en este periodo de tiempo, tanto en España como en sus dominios, en los territorios novohispanos. La escolástica era el pensamiento o la creencia de la fe antes del uso de la razón, y esto dejaba una enorme brecha de precariedad en el contexto del desarrollo científico, ¿no? En ese periodo de tiempo. En 1759 muere eh, y el mismo año llega Carlos III a gobernar España, ¿no? Y con Carlos III llega la Ilustración. Si bien es cierto, a la llegada del político, el rey de España, Carlos III, se implanta las reformas borbónicas carlistas. Carlos III se alinea a los avances científicos, a la investigación, a la ilustración, a las artes, al desarrollo urbano, al desarrollo en todos los escenarios y contextos, y de alguna u otra forma
trató siempre de destacar a través del despotismo ilustrado, siendo uno de los personajes más importantes y más influyentes y representativos de la Ilustración, ¿no? Sobre todo en el final de su periodo de gobierno de Rey Carlos III, utilizó la arquitectura como un sinónimo de poder y también de fomento y de expresión cultural. Dentro del virreinato del Perú se establece una línea de tiempo de los tres virreyes más importantes en la primera etapa, ¿no?, de los Borbones, de las cuales ingresa desde el periodo de Felipe V con el virrey José Antonio Manso de Velasco, perdón, con el virrey José Camaño Mendoza y Sotomayor, quien fue tercer marqués de Villagarcía de Arosa. En su periodo de gobierno fue enviado por Felipe V de 1735 hasta 1745. Él ejecuta y estableció el nuevo virreinato de la Nueva Granada, ¿no? En 1742 llegaron los primeros navíos por el Cabo de Hornos hacia el Callao, y en el mismo año se produjo la sublevación de Juan Santos Atahualpa en contra de las reformas borbónicas. En ese contexto, eh, la filosofía artística y cultural fue el estilo barroco que experimentó José Antonio Mendoza Camaño y Sotomayor. Después de 1745 ingresa el virrey José Antonio Manso de Velasco, que en el año siguiente, del 1746, el 28 de octubre, a las 10:30 de la noche, Lima fue devastada por un terremoto seguido de un maremoto. En ese contexto, Lima se encontraba en precariedad, se encontraba la muerte y el desastre, ¿no? Y la gente tenía secuelas, miedo, hambre, ¿no? El virrey por lo primero que se preocupó fue por el pan. En ese contexto, al año siguiente, se inició el primer vestigio o los elementos primigenios de su proyecto ilustrado, ¿no?, que fue la reconstrucción de la ciudad de Lima. Pero ¿cómo lo inicia? Primero toma la iglesia, la catedral de Lima, y la reconstruye, ¿no?, como principio de su reforma borbónica urbana. Luego de eso inicia la reconstrucción del Callao, porque en ese tiempo se había iniciado la Guerra de los 7 Años, que fue un conflicto bélico que enfrentó a Austria con Prusia, pero abarcó a escalas internacionales. Eh, y de todas maneras, uno de los aliados de Prusia, que fue Inglaterra, tenía la costumbre de ir a asaltar a los puertos de todos los territorios hispanos, ¿no? En ese contexto, Lima se veía prácticamente acorralada, y pues el virrey comenzó a construir una fortificación que ustedes conocen, que es la fortaleza de Real Felipe. Al año siguiente, el rey Fernando VI de Borbón le otorga el título nobiliario de conde de Superunda, o conde sobre la Sola, ¿no?, por su gran labor y su noble juicio. Después de 1761 ingresa el virrey Manuel de Amat y Juniet, Pianella, Aymerich y Santa Pau, que con él llega la Ilustración al Perú. Fue 31º virrey del Perú, fue marqués de Castelbel, aristócrata catalán, fue militar y administrador virreinal español, perteneció a la Orden de San Juan, que no podía tener hijos por orden de rey, ¿no?, de las cuales fue gobernador de Chile primigeniamente por un espacio de tiempo de 16 años antes de ser virrey del Perú, durante el periodo de gobierno del rey Fernando VI. En ese contexto, en 1761, envía una notificación a rey Carlos III que quería ascender, y el nuevo rey español le otorgó el nuevo, como le otorgó para que sea gobernante del Perú como 31º virrey del Perú. Uno de los más conspicuos gobernantes y autoridades virreinales, amante de las frivolidades, ¿no? Le gustaba mucho la expoliación, la expropiación, la extracción de los recursos de los indios, de los jesuitas, para poder enviar grandes cantidades de oro y recursos hacia España, hacia la corona española. Debemos entender que en ese periodo de tiempo España se encontraba en guerra, era aliado de Francia, era aliado de Austria, y necesitaba la mayor cantidad de recursos para poder dar frente a las batallas que en ese tiempo en Europa estaban lidiando. El virrey Amat, cuando ingresa al Perú, él inaugura la fortaleza de Real Felipe, ¿no?, y equipa con un gran ejército que nunca antes se había visto durante sus predecesores. Ninguno de los virreyes anteriores había tenido
la mayor cantidad de ejército que el virrey Amat trajo, ¿no?, consigo durante este periodo de tiempo que él asume en el gobierno virreinal de 1761 durante la Guerra de los Siete Años. Una de las primeras reformas que el virrey Manuel de Amat y Juníez ejecuta fue a través de la pragmática sanción del rey Carlos III de España, el político, por orden de su majestad, fue la expulsión y repudio de los padres jesuitas de la Compañía de Jesús, ¿no? Estos jesuitas, los padres jesuitas, eran instigadores por el motín de Gilache, una sublevación que sucedió en España, ¿no?, más o menos en 1775, y en ese contexto, por orden del rey, el virrey ejecuta y los expulsa, ¿no? Pero el principal motivo por el cual expulsa a los jesuitas es que los jesuitas no pagaban, no contribuían a la corona española con un estipendio, ellos no pagaban impuestos, ¿no? Sin embargo, los jesuitas eran promotores de la educación y también tenían una gran cantidad de economía, porque eran dueños de obrajes, eran dueños de muchas propiedades, provenientes de la zona agrícola, ¿no?, y ellos tenían una gran cantidad de economía. Así que el virrey los expulsa, los envía a Roma con los navíos desde el Callao, y en ese contexto expropia todas las propiedades y el dinero para el fin y el uso de ejecutar las reformas para la reconstrucción de Lima. Y otra parte envió a España para la corona, para el rey Carlos III, ¿no? En ese contexto, según el planteamiento del problema, ¿cómo es que repercute en las reformas borbónicas del virrey Amat en el contexto de la transformación urbanística en el virreinato del Perú desde el periodo de la Ilustración? Debemos entender que el virrey Amat viene con todo el pensamiento ilustrado, con toda esa filosofía de política de reforma que también el rey Carlos III lo estaba ejecutando en su capital madrileña, ¿no? Es con el centralismo del poder borbónico como hegemonía de España, a través de la recaudación fiscal, los impuestos que eran mayores, eran excesivos, una mejor administración fiscal de esos recursos que a través de la Junta de Temporalidades se podría ejecutar la planificación o la reforma o la restauración borbónica urbana, que en sí englobaba al tema del embellecimiento de la ciudad, de evitar la pelea de gallos, evitar quizás el comercio ambulatorio, evitar en ese contexto la falta de iluminación, la precariedad o la aglomeración que generaba disturbios, ¿no?, en las calles de la Lima del siglo XVIII, del periodo del virrey Amat. En ese contexto, de tal manera, el despotismo ilustrado juega un papel muy importante, porque el virrey Amat fue ilustrado desde un principio, ¿no? En ese contexto, a través de su planificación de una buena organización, ejecuta un continuo proceso de embellecimiento de la ciudad de Lima, ¿no? Como una de las primeras reformas que también hizo fue de equipar, de implementar a una escala mayor la fortaleza de Real Felipe, ¿no?, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, es en honor al primer rey Borbón Felipe V, ¿no?, que lo dejó a medio construir el virrey José Antonio Manso de Velasco, que cuando le hicieron el juicio de residencia, él especificó que había estado terminado en su totalidad. Cuando no fue así, el virrey Amat se percató en primera persona que los muros, los parapetos, los cimientos eran demasiado débiles y no soportarían las balas de un cañón, la explosión. En ese contexto, él es partícipe en primera persona y comienza a rediseñar, ¿no?, porque el virrey Amat juega un papel importante también en la construcción. No solamente es gobernante ni ilustrado, sino también se interesa por la construcción, ¿no? Refuerza la fortaleza de Real Felipe y lo inaugura, ¿no?, en el periodo de espacio de tiempo después de 1761, cuando ya estaba finalizando la Guerra de los Siete Años y necesitaba una fortificación para evitar los saqueos con los navíos ingleses que querían saquear al Perú en ese espacio de tiempo. Lo más interesante fue, dentro de su política borbónica, es el centralismo del poder, ¿no?,
Y esto el virrey Amat lo puso en práctica a través de los diseños de los espacios. Él trató siempre de centralizar los espacios de todas sus edificaciones, ¿no? Como emblema, como sinónimo del poder borbónico. También buscaba centralizar el poder, ¿no? En ese contexto, el virrey es un amante de la arquitectura barroca, ¿no? Tiene vastos conocimientos en su periodo napolitano, antes de que sea gobernante en Chile, ¿no? Él estuvo en Italia y estudió mucho la arquitectura barroca, ¿no? La arquitectura de alguna u otra forma que embellecía el ornato de la ciudad, y en ese contexto él también impuso las políticas borbónicas a través de sus diseños. En este caso, la Plaza de Toros de Hacho, que fue la más antigua de la América Taurina, fue una principal reforma que ayudó a descongestionar las calles, a evitar la pelea de gallos, la corrida de toros, ¿no? Y centralizó más que todo este todo este espacio para el uso especializado, ¿no? Y congregó a la colectividad limeña, a los criollos, y fue un ambiente de ocio, según Pérez de Mit Florentino de 1947. Estudios Americanos de Sevilla, en la memoria de gobierno del virrey Amat. El Paseo de Aguas, la Nobona de Lima y la restauración de la Alameda de los Descalzos, arboledas y otros proyectos de restauración borbónica urbana que el virrey implementó durante el periodo de gobierno de 16 años que él estuvo en Lima, él embelleció la ciudad, ¿no? Según Pérez Envid Florentino, de 1947, del mismo estudio de estudios americanos de Sevilla, en la memoria de gobierno del virrey Amat, dentro de la arquitectura barroca en la ciudad de Lima, el virrey aprovecha el concepto de arquitectura como representación y emblema de poder y herramienta de promoción cultural a través de sus edificaciones erigidas. De esta manera el virrey engalanó a la ciudad de Lima, dándole un carácter monumental propia de su época, del periodo rococó, en el periodo en que él se encontró gobernando como virrey, ¿no? Otra de sus reformas importantes fue equipar a Lima con monumentos de carácter religioso. Esto claramente se aprecia con el Santuario de las Nazarenas, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Eh, esto es inaugurado en 1771, pero en sí también formó parte de la restauración borbónica urbana de la ciudad de Lima, que el virrey estuvo a cargo de su ejecución. En ese contexto, él trató siempre de adecuar el estilo que predominaba en ese espacio de tiempo, que era el rococó, con algunos vestigios barrocos dentro de este monumento histórico. Eh, otra de las casuísticas que el virrey Amat implementó, restauró, reconstruyó, fue el campanario del convento de Santo Domingo, que fue construido en el mismo, casi en los mismos años, antes de finalizar su periodo de gobierno virreinal, de las cuales el campanario del convento de Santo Domingo tiene ese estilo rococó, ¿no? Propio de su época, y también le dio ese carácter monumental propio, vistoso, embelleciendo no solamente ese convento, ¿no? Sino parte de la infraestructura de la ciudad de Lima urbana virreinal de ese periodo de tiempo. Otra de las reformas más importantes a nivel educativo fue la construcción de Real Convictorio de San Carlos, ¿no? El virrey diseña con el estilo rococó y tiene algunos vestigios del neoclasicismo, ¿no? Eh, este, esta casa de estudios, que primigeniamente tiene real cédula, que fue en junio de 1770 para poder construirse, y albergó, perdón, el Colegio Real de San Martín, el Colegio Mayor San Felipe y San Marcos. Acá estudiaban la aristocracia limeña, ¿no? Y todos los que podían pagar los recursos para que puedan estudiar, ¿no? Sin embargo, también posterior al virreinato, o también durante el virreinato, se daban clases o habían vestigios de los nuevos pensamientos libertadores. Qué curioso, el virrey construye un edificio, un monumento en honor y nombre, conmemorando al rey de España, Carlos III, el Real Comité de San Carlos, y posteriormente se convierte
en un espacio para los nuevos pensamientos ideales de república. En ese contexto, los efectos positivos a nivel urbano de las reformas borbónicas de la reforma borbónica urbana del virrey Amat, que implementó en su periodo de gobierno de 16 años, fue de impacto positivo, ya que pudo embellecer a la ciudad de Lima, ¿no? A través de reformas tanto educativas, arquitectónicas, físico-espaciales, ¿no? Sin contar en el aspecto artístico también, ¿no? El aspecto religioso, la expulsión de los jesuitas, ¿no? Había una mayor recaudación fiscal y en ese contexto el virrey también equipa no solamente en el aspecto urbano, sino también en el aspecto político, administrativo, social, ¿no? Si bien es cierto, las causas de la reforma y el impacto positivo fueron una mayor disposición de los recursos, como ya lo he mencionado, una mayor eficiencia en la utilización de los espacios, espacios más limpios, equipamientos para el uso público que embellecían a Lima, engalanaban a Lima, ¿no? Y la salubridad urbana. El virrey Amat, de esta manera, quiero concluir, su periodo de gobierno fue positivo en todos los contextos, aunque si bien es cierto, lo he mencionado primigeniamente, era un amante de la expoliación, era un amante de el arrebatar la economía a las personas que no tenían en ese periodo de tiempo, que eran los indios, las clases sociales bajas, ¿no? Pero sin embargo, dentro de la ciudad de Lima, cumplió en primera persona su labor histórica de embellecer a una ciudad virreinal, a una capital virreinal que tenía secuelas de una destrucción devastadora que de tal manera había o repercute en el miedo en ese tiempo de la sociedad, de la colectividad criolla limeña, de los nobles que en ese tiempo experimentaron esta desgracia de la destrucción de Lima. Posterior a ello, el virrey cumplió una de las más importantes labores, que fue embellecer la ciudad de Lima, reconstruir la ciudad de Lima, ejecutando la fase final de su proyecto ilustrado borbónico, ¿no? En ese contexto, también quiero finiquitar que el virrey Amat fue un gran representante de la ilustración, del despotismo ilustrado, y utilizó la arquitectura de la ilustración como sinónimo de poder, fomento y expresión cultural. No he mencionado la parte íntima porque considero que es lo más importante, la vida política que el virrey dejó como legado en la ciudad de Lima. Muchas gracias, señores. He concluido. Muchas gracias, Germán Morey. Excelente presentación, importante recordar las obras del Virrey Amat, sobre todo de una línea que está de aniversario y que justamente visibiliza estos lugares que ahora son turísticos, pero que por supuesto se dieron en un contexto que tú muy bien lo has explicado en esta exposición.